Esa chica era tan guapa que con solo una mirada suya, todos los estudiantes del colegio se quedaban parados, embobados. Y no eran solo los chicos, las chicas también estaban totalmente obsesionadas con ella. Un simple movimiento de pelo o un guiño, y todo el mundo se agolpaba a su alrededor, pidiendo una foto. De repente, dos chicos chocaron con Hyun, sacándola de su fantasía. La verdad es que Hyun era una estudiante bastante normalita, sin nada que destacara. Esto la ponía muy triste durante sus años de instituto. En el colegio, todo el mundo usaba las redes sociales, donde podían crear una personalidad falsa, hacerse populares y llamar mucho la atención. Pero Hyun no sabía qué publicar. Decidió pedirle consejo al chico que tenía al lado. Pero este chico también era introvertido y no usaba mucho las redes sociales, así que no pudo responder a Hyun. Sentía que el mundo a su alrededor era muy aburrido. Hyun deseaba ser como la presidenta de la clase, guapa e inteligente, alguien cuyas palabras pudieran convencer a todo el mundo. O como Bon Heu, que era extrovertido, simpático y podía ser amigo de cualquiera. Si no, al menos tener el aspecto de un aspirante a ídolo, con ser guapo sería suficiente para ser el centro de atención. Si no tienes esas cualidades especiales, solo eres un estudiante promedio más. Y los chicos populares siempre andan juntos, se nota enseguida cuando los ves. Hyun deseaba convertirse en alguien especial y solucionar su situación de persona invisible. De camino a casa, Hyun intentó preguntarle a su asistente de IA, ¿cómo me hago especial? Pero solo recibió una respuesta genérica, simplemente haz lo que quieras. ¡Qué fastidio!, ¿no? De repente, Hyun recibió una llamada de su madre. Tenía que cenar sola esta noche porque su madre iba a un buffet, dejando a su hija en casa. Hyun sentía que era invisible en todas partes, no solo en el colegio, sino incluso a los ojos de su propia familia. Se sentía increíblemente molesta. Y la mala suerte no terminó ahí. Hyun incluso fue golpeada por alguien descuidado y ni siquiera recibió una disculpa. Hyun, sintiéndose frustrada, tuvo que seguir caminando. Esa noche, Hyun estaba acostada en la cama mirando su teléfono. Sus amigos en línea animándose mutuamente hicieron que Hyun se sintiera un poco mejor. Después de que todos cerraron sesión y se fueron a dormir, Hyun volvió a caer en su estado de ánimo aburrido. Al día siguiente, Hyun fue a clase y el ídolo vino a hablar con ella. Quería pedirle su teléfono prestado porque había olvidado el suyo en casa ese día. Era la primera vez que se sentaba cara a cara con el ídolo y Hyun sentía que estaba irradiando un aura brillante. Realmente era el chico más guapo del colegio. El ídolo le hizo algunas preguntas, haciendo que Hyun se sonrojara, pero solo llegó hasta una breve presentación. No entendía cómo podían estar en la misma clase y no saber nada el uno del otro. El ídolo le devolvió su teléfono a Hyun. Ella quería ir al gimnasio con el ídolo, pero él no iba, dijo que tenía otras cosas que hacer. Hyun tuvo que ir sola. En el gimnasio, Hyun era como un alma perdida, sentada y pensando en el aspecto del ídolo. Hyun solo deseaba poder ser su novia. Después de la clase de gimnasia, Hyun regresó a clase y vio que todo el mundo estaba alborotado. Resultó que una chica había perdido su lápiz labial. Sospechaban que Hyun lo había tomado porque era la última en salir del aula. La presidenta de la clase dio un paso al frente y dijo que esperaba que Hyun pudiera explicarlo. Hyun admitió que se había quedado atrás en la clase, pero la última persona en salir fue el ídolo. La chica que perdió su lápiz labial dijo enfadada que Hyun estaba incriminando al ídolo, porque alguien como él no robaría. Todo el mundo le dio a Hyun una mirada de desaprobación, pensando que estaba mintiendo. Hyun retrocedió asustada, y de repente el ídolo apareció y la sujetó. Confirmó que Hyun estaba diciendo la verdad. El ídolo también fue quien abrió y cerró la puerta del aula, pero no vio a nadie sospechoso. El ídolo levantó el cojín de una silla y encontró el lápiz labial de la chica. Todos se disculparon por malinterpretar a Hyun. Ahí terminó todo. Hyun le agradeció en secreto al ídolo. Después de clase, la presidenta de la clase fue a ver cómo estaba Hyun, diciendo que debía estar molesta por lo que acababa de pasar, pero Hyun solo estaba mirando al ídolo y no escuchó nada de lo que decía la presidenta. El ídolo llamó a Hyun, despertándola, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el ídolo aún recordaba mal su nombre. Hyun estaba increíblemente decepcionada. De camino a casa, finalmente se atrevió a desahogar su frustración. Tal vez Hyun había estado soñando despierta demasiado. Se sentó en la parada del autobús y accidentalmente encontró un teléfono que alguien había dejado olvidado. Hyun lo recogió y lo revisó, y dentro contenía un secreto sorprendente. Esta era una oportunidad para que Hyun escapara de su existencia insignificante, dándole un nuevo comienzo. Hyun repentinamente ganó confianza. En ese momento, un grupo de fans estaban apostadas para tomar fotos del grupo ídolo. Sin embargo, todas se cubrían la cara y caminaban muy rápido, y solo el ídolo reveló su rostro. Su imagen rápidamente se difundió en línea y se convirtió en un tema de conversación en el colegio. Además de su atractivo aspecto y su alta estatura, el ídolo también era bueno estudiando, bueno en los deportes, y era el modelo a seguir ideal para mucha gente, incluida Hyun. Gracias al teléfono, Hyun estaba segura de que podía ganarse el corazón del ídolo.
Felizmente se llevó el teléfono a casa, sin saber que alguien la estaba observando. Por la noche, Hyun revisó el teléfono. Gracias a él, Hyun podía ver los mensajes de todos los estudiantes del colegio, no podían ocultarle ningún secreto a Hyun. Intentó buscar su propio nombre en el teléfono, y estaba lleno de información. Al día siguiente, Hyun fue a clase. Al conocer los intereses de todos, Hyun inmediatamente encontró una manera de hacerse amiga de ellos, haciendo amigos con todos los estudiantes del colegio. Hyun solo necesitaba más tiempo. Sin embargo, Hyun estaba muy equivocada. Conocer los intereses de la gente es una cosa, pero también hay que entender esos intereses. Hyun sufrió su primer fracaso al asumir que el anime eran cómics chinos. Incluso conocer los secretos de todos no era necesariamente algo bueno. Hyun accidentalmente dijo algo incorrecto, causando que un estudiante enojado se fuera. Fue el segundo intento fallido de Hyun de hacer amigos, pero Hyun estaba decidida a no rendirse. Hoy, la clase de Hyun dio la bienvenida a un estudiante transferido llamado Don-min. Se veía guapo y alto, pero parecía un poco frío. La gente intentó iniciar una conversación, pero Don-min no prestó atención. Sin embargo, siguió mirando a Hyun. Justo cuando Bong-heu fue apartado, Don-min quería hablar con Hyun, pero ella caminó demasiado rápido, así que tuvo que dejar pasar esta oportunidad. En el siguiente periodo, toda la clase tuvo clase de gimnasia. Todos se habían ido cuando Un-bin recordó que había dejado su teléfono olvidado. Volvió al aula y encontró una nota que alguien había dejado debajo de su pupitre, diciéndole a Un-bin que se reuniera en el auditorio. Quería saber qué estaba pasando, así que siguió las instrucciones de la otra persona. Resultó que la persona que esperaba a Un-bin era Hyun, tenía algo que preguntarle. Hyun vio un vídeo en línea de un estudiante cantando fatal y haciendo imitaciones horribles. La gente estaba tratando de averiguar quién era este tipo. Hyun, usando el misterioso teléfono, descubrió que era Un-bin. Hyun quería que Un-bin lo admitiera, pero él fingió no saber nada. Un-bin se fue ansiosamente, y Hyun reprodujo el vídeo para que lo escuchara. Un-bin se quedó helado durante 5 segundos, y rápidamente le tapó la boca a Hyun. Un-bin admitió que no era miembro del grupo ídolo y que solo era un estudiante normal, pero Un-bin no quería renunciar a su sueño de convertirse en un ídolo. Hyun no tenía intención de exponer a Un-bin, solo tenía una petición: aprovechar la fama de Un-bin para escapar de la etiqueta de persona invisible. «Salgamos juntos». Esas palabras tomaron a Un-bin muy por sorpresa. Un-bin regresó a clase porque necesitaba más tiempo para pensar. Hyun todavía tenía algo que decir, y Un-bin rápidamente sacó a Hyun afuera. Los dos fueron a una habitación vacía, que sería su lugar de citas en el futuro porque ambos tenían secretos que no podían contar. Finalmente, Un-bin aceptó la condición de Hyun, fingirían tener una relación. Hyun le enseñó a Un-bin cómo confesar su amor de manera romántica y de una manera que llamara la atención, para que Hyun pudiera hacerse famosa. El mejor momento sería la primera clase de mañana. Hyun estaría esperando en el aula, y Un-bin entraría a clase y realizaría una rutina, luego escribiría una confesión de amor en la pizarra. Hyun tomaría el bolígrafo de Un-bin y escribiría su respuesta frente a los ojos admirados de todos. Un-bin no estaba de acuerdo con ese enfoque, estaría demasiado avergonzado y no sabría dónde esconderse. Hyun le dio a Un-bin una opción más fácil: confesar en el campo de deportes, donde Un-bin vendría y tomaría la botella de agua de Hyun. Pero tenía que decir: no necesito lo que necesito, solo necesito a Hyun. Eso sería suficiente para llamar la atención de la gente. Pero Un-bin todavía no aceptó las ideas de Hyun, diciendo que estaban desactualizadas. Aparentemente, ella solo había leído sobre estas cosas en novelas. Un-bin se quedó sin palabras. Lo haría a su manera. Hyun estuvo fácilmente de acuerdo porque solo quería ser famosa. Por la noche, Hyun fue a casa y vio vídeos de confesiones en línea. Tenía muchas ganas de que llegara el día en que Un-bin le confesara su amor. Sin embargo, Hyun también tenía que prepararse bien para ser digna de Un-bin. Por el contrario, Un-bin estaba muy confundido y no sabía cómo manejar esta situación. Leyó la frase «me gustas» una y otra vez, pero simplemente no podía hacer que sonara natural. Parece que estoy cavando mi propia tumba. En este momento, Hyun notó que la gente estaba hablando del nuevo estudiante transferido, Don-min, debido a su atractivo aspecto. Aunque solo había sido un día, Don-min ya había atraído a una gran cantidad de fans. Hyun deseaba poder ser como él. Intentó usar el misterioso teléfono para encontrar la información de Don-min, pero aún no se había actualizado. ¿Podría ser que no usara las redes sociales y ni siquiera supiera que era popular? Hyun solo deseaba poder tener una parte de su fama, pero no podía. Al día siguiente, Hyun llegó al instituto y vio algunas parejas adorables. Hyun estaba esperando ansiosamente la confesión de Un-bin, se sentía feliz solo de pensarlo. De repente, alguien chocó con Hyun. Ella solo estaba preocupada de que el teléfono se rompiera, y afortunadamente estaba bien. Hyun levantó la vista y se dio cuenta de que la persona que había chocado con ella era Don-min. Ni siquiera se disculpó y regañó a Hyun por estar aturdida y no mirar por dónde iba, como la última vez. Hyun todavía no entendía lo que estaba pasando.
Don-min se fue enojado y secretamente sonrió con malicia a Hyun, llamándola tonta. En clase, Un-bin estaba distraído, sin saber cómo confesarle su amor a Hyun. La presidenta de la clase se acercó a saludarlo. Un-bin se sobresaltó y gritó el nombre de Hyun por error, dejando a la presidenta de la clase muy confundida. Justo entonces, Hyun entró en el aula. Le dirigió a Un-bin una mirada, señalando porque aún no se había confesado. Un-bin también estaba muy avergonzado y no pudo abrir la boca, así que inmediatamente se fue para evitar a Hyun. Ella se sentó en su pupitre con frustración, y la presidenta de la clase no podía entender lo que estaba pasando entre los dos. Durante el recreo, Hyun estaba caminando por el patio del instituto con decepción. 2 estudiantes estaban jugando con agua y salpicaron a Hyun. Fue solo entonces que despertó, pero ya era demasiado tarde para escapar. De repente, alguien se paró frente a Hyun, inesperadamente era Un-bin. Esta es la oportunidad de confesar. Tan romántico como ser atrapado bajo la lluvia. Pero Un-bin se dio la vuelta y regañó a los 2 estudiantes. Se acercaron para disculparse con Hyun, y los otros estudiantes también estaban observando para ver cuál era realmente la relación entre Hyun y Un-bin. Entonces, Un-bin finalmente habló, diciendo que le gustaba Hyun, lo que aturdió a todos, especialmente a la presidenta de la clase. Ella también tenía sentimientos por Un-bin, pero a él le gustaba otra persona, y alguien que la presidenta de la clase menos esperaba. Don-min también fue testigo de esta escena. Después de que todos se dispersaron, fue a buscar a Hyun. Don-min preguntó por qué Hyun todavía no había cambiado. Resultó que los dos se conocían desde que eran pequeños, y a Hyun siempre le gustaba hacer tonterías. Hyun también se dio cuenta de que Don-min era su amigo de la infancia, y no esperaba que tuviera un cambio de imagen tan exitoso. Desafortunadamente, Hyun resbaló, y Don-bin rápidamente le agarró la mano. Un-bin también se apresuró a atrapar a Hyun, otro triángulo amoroso. Los 2 pretendientes rivales se miraron. Hyun también estaba aturdida. Rápidamente retrocedió hacia Don-min. Un-bin, sin entender lo que estaba pasando, preguntó qué estaban haciendo los 2 allí. Hyun inmediatamente explicó que Don-min era su amigo de la infancia. Don-min parecía decepcionado. Si él no lo hubiera mencionado, Hyun probablemente no lo habría reconocido a estas alturas. Hyun solo pudo inclinar la cabeza y disculparse. A Don-min realmente le gustaba regañarla por ser una tonta. Un-bin le recordó a Hyun, no teníamos mucho de qué hablar. Hyun entonces recordó. Don-min sacó una foto, preguntándose si la historia de que estaban saliendo era cierta. No esperaba que la información se difundiera tan rápido en línea. Hyun también descubrió que Don-min tenía una cuenta en las redes sociales. Don-min se acababa de registrar, pero ¿cómo lo sabía Hyun? No pudo explicarlo. Don-min dejó a Hyun en paz por ahora. Se fue primero para que Hyun pudiera ir con Un-bin. Entonces, los 2 fueron a la habitación vacía. Un-bin le preguntó a Hyun qué tipo de persona era Don-min y cuántos años habían pasado desde que Hyun había visto a Don-min por última vez. Ella no estaba segura de nada. Un-bin no lo mencionó de nuevo. Lo más importante ahora era que Un-bin se había confesado de acuerdo con la petición de Hyun, y ella también se había hecho famosa, así que Un-bin ya no era útil. Quería que Hyun rechazara su confesión. Hyun inmediatamente protestó. Sus redes sociales no habían cambiado en absoluto. No había nuevos seguidores, y nadie hablaba de Hyun. La gente solo se preguntaba por qué a un ídolo como Un-bin le gustaría a alguien ordinario como Hyun. Ahora Hyun publicaría una publicación aceptando la confesión de Un-bin, con la esperanza de atraer más atención. Un-bin no quería que eso sucediera. Le explicó a Hyun que la clave de la fama estaba en ella misma. Hyun tenía que descubrir la razón por sí misma. Confiar en otros para hacerse famoso era una forma muy pobre de hacer las cosas. De hecho, como Hyun había visto, ni siquiera era eficaz. Hyun cayó en la contemplación. Tal vez el problema realmente era ella. Un-bin decidió que ayudaría a Hyun a hacerse famosa sin usar esos métodos tontos. El primer paso era que Hyun se entendiera a sí misma. No era notada, lo que significaba que no tenía ninguna cualidad memorable. Las personas famosas a menudo tenían características únicas en su apariencia y personalidad que hacían imposible que otros las confundieran con nadie más. El núcleo de esto era que Hyun tenía que tener confianza y descubrir cuáles eran sus fortalezas. Hyun decidió probar el método de Un-bin. Se convertiría en una fuente de energía positiva, pero no fue tan fácil como Hyun imaginó. Se excedió, haciéndose parecer un bicho raro a los ojos de los demás. La energía positiva tiene que emitirse en el momento y lugar adecuados. Un-bin le indicó a Hyun que estaba siendo demasiado vergonzosa y que debía irse rápidamente. Hyun inmediatamente se retiró con una expresión vergonzosa y decepcionada. Un-bin tuvo que dejar que Hyun probara un segundo método. Se volvería impresionante si fuera buena en algo, como los deportes. Hyun decidió practicar jugando a la pelota. Al ver a Hyun atrapar la pelota con confianza, Un-bin se emocionó mucho.
Pero antes de que pudiera lanzar la pelota, se la pateó en su propio pie y cayó de bruces. Bin tuvo que indicarle que se rindiera de nuevo. Hyun estaba demasiado avergonzada para levantarse. Después de eso, Hyun regresó a clase y vio a Bon-heu hablando con estudiantes de otra clase. Hyun quería descubrir qué tenía de atractivo su historia, pero siguió interrumpiendo, haciendo que Bon-heu olvidara la historia, y todos estaban muy molestos. Afortunadamente, Bin apareció y rescató a Hyun de una situación incómoda. Llevó a Hyun lejos para sorpresa de los demás. Después de eso, los dos regresaron a la habitación vacía. Los métodos de Bin habían fracasado porque Hyun no se expresaba naturalmente. Solo estaba haciendo lo que Bin le decía que hiciera, lo cual no era la verdadera Hyun. Lo que necesitaba expresar era su verdadero ser. Bin estuvo hablando durante un rato cuando se dio cuenta de que Hyun estaba llorando. Ella pensaba que Bin lo tenía todo, por lo que naturalmente lo expresaba, pero Hyun estaba empezando desde cero. Si no tenía nada especial, ¿qué podía expresar? Algunas personas nacen ordinarias, pero algunas personas están destinadas a ser famosas. Bin se inclinó hacia Hyun, y ella fantaseó con un beso. Resultó que solo quería sacar un pañuelo y dárselo a Hyun para que se secara las lágrimas. Bin se sentó y explicó, no nació destinado a ser famoso. A pesar de tener el aspecto, con su voz, Bin no podía convertirse en un ídolo de la música. Bin solo se hizo famoso porque estaba mintiendo. Eso siempre ponía a Bin ansioso, temeroso de ser expuesto por alguien. Sería como Hyun, convirtiéndose en una persona insignificante sin salida. Hyun todavía pensaba que Bin sería famoso incluso si no fuera un ídolo. Bin esperaba que así fuera. Por la noche, Hyun estaba vagando por la calle. Leyó el mensaje de otra persona usando el misterioso teléfono y descubrió que Bon-heu también tenía muchos fans. Todos lo alababan por ser abierto y accesible. En este momento, Hyun vio a Bon-heu siendo acosado por alguien. No esperaba que tuviera un secreto que nadie conociera. Por la mañana, Hyun llegó al instituto, todavía tan alegre como si nada hubiera pasado. Min dibujó juguetonamente la cara de Hyun en una nota adhesiva. Estaba a punto de dársela a Hyun cuando la presidenta de la clase se acercó de repente. Tenía algo que decirle a Hyun. La presidenta de la clase todavía no podía entender por qué Bin eligió a Hyun. Quería conocer a Hyun como persona, así que fingió invitarla a comer olla caliente. Hyun pensó que había sido bienvenida, así que aceptó ir con la presidenta de la clase. Al final del día escolar, Hyun fue emocionada al lugar de encuentro. Min la siguió y le tocó la mejilla regordeta a Hyun. Todavía le gustaba molestar a Hyun como cuando eran pequeños, pero esto hizo que Hyun se sintiera incómoda. De ahora en adelante, no me llames tonta nunca más. Dongmin se rió. Vio que Hyun no había cambiado en absoluto y le gustaba molestarla. ¿Y qué? Hyun estaba de buen humor, así que no se molestó con Min. Tenía que ir a comer olla caliente con la presidenta de la clase, así que ignoró a Min y se fue. Sin embargo, Min todavía trató de perseguirla. Siguió llamándola tonta, lo que avergonzó a Hyun frente a sus amigos. Min fue directo y quería evitar que Hyun se asociara con malas personas. Bon-heu se sorprendió y pensó que a Min también le gustaba Hyun. Min se dirigió a su rival, Bin, y le preguntó qué pensaba de que le gustara Hyun. No se atrevió a responder y fingió tener una audición a la que ir. Sin embargo, Min conocía el secreto de Bin porque Min en realidad era miembro del grupo ídolo. Esa noche, Min descubrió a Bin deambulando cerca de la empresa de gestión. Le bloqueó el camino, no tenías una audición. Bin trató de evitarlo, pero Min expuso a Bin, eres un falso. De hecho, Bin nunca había afirmado ser un ídolo, era solo que sus amigos pensaban que era guapo y le pusieron esa etiqueta. Bin no lo negó porque también le gustaba ser notado. Con el tiempo, Bin se acostumbró y ahora tenía miedo de perder su fama. De vuelta al presente, Bin se preguntó cómo Min conocía su secreto. ¿Podría ser que Hyun se lo hubiera contado? Min quería que Bin se alejara de Hyun, es una persona sencilla y no debería asociarse con un mentiroso. Bin ignoró a Min, quería encontrar a Hyun y preguntarle al respecto. Por otro lado, Hyun estaba cenando con la presidenta de la clase y Bon-heu. Nunca había comido en lugares como ese. La presidenta de la clase estaba siendo amable y quería invitar a Hyun a comer fuera más a menudo. De repente, Bon-heu recibió un mensaje. Hyun pensó que lo estaban acosando de nuevo. La presidenta de la clase sospechaba que Hyun tenía algún secreto, razón por la cual podía salir con Bin. Hyun rápidamente trató de evitar la pregunta. Justo entonces, Bon-heu regresó y pidió urgentemente irse primero. Ustedes dos quédense y disfruten de su comida. Hyun sabía que algo estaba pasando. Por cierto, también quería evitar las preguntas de la presidenta de la clase, así que fingió ir al baño y rápidamente persiguió a Bon-heu. Hyun se escondió a un lado y descubrió que los estudiantes de cursos superiores le estaban exigiendo dinero a Bon-heu. Resultó que Bon-heu solía ser acosado a menudo.
Ahora que se había transferido a un nuevo instituto, se atrevía a expresarse con confianza, pero solo duró un tiempo antes de que los matones lo encontraran de nuevo y causaran problemas. Bong-heu rogó a los estudiantes de cursos superiores que lo dejaran ir. «Entonces tienes que escucharme», dijeron. Bong-heu tuvo que asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Hyun inmediatamente se puso de pie y los detuvo. «No puedes estar de acuerdo con ellos. Serás acosado aún más». Los estudiantes de cursos superiores se burlaron, así que Hyun es solo una cobarde. Los estudiantes de cursos superiores no se molestaron en discutir y se fueron. Hyun no se atrevió a decir otra palabra. Fue a preguntarle a Bong-heu al respecto. Sin embargo, él culpó enojado a Hyun. «¿Por qué me seguiste?» Bong-heu no quería que nadie supiera este secreto. Hyun planeaba usar el secreto para acercarse a él, pero parecía que esta vez había fallado de nuevo. Incluso al día siguiente en clase, Bong-heu no quería mirar a Hyun. Le envió un mensaje de texto a Un-bin en busca de ayuda, pero aún más sorprendentemente, Un-bin tampoco quería hablar con ella. Hyun no entendía lo que estaba pasando. Hyun persiguió a Un-bin. Él era frío con Hyun, pero amigable con la presidenta de la clase. ¿Estás enojado conmigo? Un-bin todavía no respondió. Ignoró a Hyun e invitó a Bong-heu a salir. Hyun tristemente regresó a su asiento. Don-min vio esto y sacó a Hyun afuera. Hyun se sintió incómoda. ¿De qué quieres hablar, de todos modos? Don-min quería saber la razón por la que a Hyun le gustaba Un-bin. ¿Era porque era guapo o famoso, o porque era un aspirante a ídolo? La razón por la que Don-min estaba enojado era porque pensaba que Hyun había sido engañada por Un-bin. Don-min siempre estaba preocupado por Hyun. Pero Hyun sabía todas estas cosas. Lo único que no podía entender era por qué Un-bin era repentinamente frío con ella. Hyun se sintió muy molesta. Don-min tomó la mano de Hyun. «No dejes que las emociones de otras personas te afecten». Hyun estaba aún más confundida. ¿Por qué a Don-min le importaban estas cosas? Don-min no se atrevió a decir que le gustaba a Hyun. Solo se atrevió a aconsejar a Hyun como amigo que no se juntara con malas compañías. Finalmente, Hyun supo la razón por la que Un-bin era frío con ella. Había malinterpretado que Hyun le había contado a Don-min el secreto de que Un-bin no era un aspirante a ídolo. Hyun le pidió a Don-min que guardara este secreto y luego corrió a buscar a Un-bin para explicárselo. En ese momento, Un-bin pasó por allí. Vio el mensaje de Hyun donde decía que quería encontrarlo y preguntarle sobre ello. Pero después de escuchar la conversación de Hyun con Don-min, Un-bin no tuvo más preguntas. Sin embargo, esa noche todavía no respondió a las llamadas de Hyun, lo que la hizo sentir triste. De repente, Hyun recibió una notificación en el misterioso teléfono de que alguien estaba a punto de exponer la falsa identidad de Un-bin. Hyun comenzó a sentirse preocupada. Al día siguiente, Hyun fue al instituto y buscó a Un-bin. Quería resolver el malentendido entre los dos y advertirle sobre lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, Un-bin ya lo sabía todo. Ya no le importaba y no quería hablar con Hyun. Ahora Un-bin solo se juntaba con la presidenta de la clase y Bong-heu, pero en su cabeza todavía se sentía confundido. No podía escuchar a la presidenta de la clase cuando le hacía preguntas. Mientras tanto, Bong-heu estaba pegado a su teléfono, luciendo muy preocupado. La presidenta de la clase no entendía lo que les estaba pasando a sus dos amigos. El grupo de 3 comenzó a desmoronarse porque todos tenían secretos que no podían revelar. Por la noche, Bong-heu fue atrapado por los matones. El jefe culpó a Bong-heu por atreverse a desobedecer sus órdenes. Bong-heu negó temerosamente haber hecho algo malo, pero el jefe aún quería que se disculpara con el matón principal. Bong-heu apretó resentidamente el puño. Sin embargo, después de que el jefe solo dijera algunas palabras amenazantes, no se atrevió a resistirse. De repente, el jefe notó un ruido extraño. Resultó que Hyun se atrevió a grabarlos. Fingió que solo estaba pasando por allí, pero es un poco cobarde abandonar a un amigo ahora. Hyun se acercó valientemente a los matones y los criticó por ser malvados. El jefe no golpeaba a las mujeres. Solo quería revisar el teléfono de Hyun. Ella entonces le mostró al jefe algo interesante. No esperaba ser engañado por la matona principal. La matona principal se reunió en secreto con muchos subordinados más jóvenes. Todo fue filmado por Hyun. La matona principal no pudo negarlo, incluso si tuviera 10 bocas. Furiosamente se abalanzó y agarró el pelo de Hyun. Hyun también agarró su pelo y no cedió. La matona principal juró destrozar a Hyun. Entonces el jefe intervino. «¿Cómo te atreves a engañarme?» Estaba a punto de golpearla, pero Hyun se levantó y lo detuvo. «Todavía estoy grabando». El jefe pensó que Hyun era demasiado molesta y quería darle una lección. Afortunadamente, Un-bin apareció a tiempo. Él solo derrotó al jefe y a sus subordinados. Rapidamente, Hyun. Hyun y Bong-heu fueron rescatados. Bonku abraz felizmente a Un-bin. El jefe aprovechó la oportunidad para atacar por la espalda, pero Hyun lo dejó inconsciente.
Hyun se preguntó por qué Bin pudo encontrarlos aquí. Resultó que todavía estaba protegiendo en secreto a Hyun. Hyun se dio cuenta de que Bin la había perdonado. Hyun también se sintió aliviada. Los tres amigos se abrazaron felizmente. Al día siguiente, Hyun fue al instituto. También recibió un mensaje de agradecimiento de la matona principal. El conflicto entre las dos se resolvió y Hyun gradualmente se acercó a todos. Después de eso, Hyun fue a la habitación abandonada para encontrarse con Bin. Ahora Bin se había dado cuenta de que lo especial de Hyun era que siempre trataba a sus amigos con sinceridad. Hyun también entendió que la bondad también era algo que la ayudaba a conectar con todos. Bin sintió que era inferior a Hyun en este aspecto, solo podía hacerse famoso a través de una mentira. Hyun animó a Bin diciéndole que definitivamente tenía otras cualidades que le permitirían conectar con la gente. Bin quería encontrar su verdadero yo y acompañar a Hyun en su viaje. Los dos rápidamente se reconciliaron. Hyun felizmente tomó la mano de Bin, lo que hizo que él se enamorara a primera vista. En ese momento, apareció su rival. Min quería hacer famosa a Hyun sin la ayuda de Bin. Los dos chicos se miraron con una mirada mortal. Hyun se sintió muy incómoda. Min explicó que la razón por la que Hyun no podía hacerse famosa era porque era una tonta. Hyun le prohibió a Min repetir eso, pero a él todavía le gustaba molestarla. Bin se preguntó cuánto entendía Min sobre Hyun para estar seguro de que podía cambiarla. Min estaba seguro de que entendía más, y Bin también estaba seguro de que lo haría mejor que Min porque también era una celebridad. Min siguió criticando a Bin, mientras que Bin solo se centró en los puntos buenos. Ahora sé a quién elegir. Hyun quería que ambos dejaran de discutir y le dieran algo de espacio para respirar. Ser una celebridad era realmente demasiado agotador. Después de eso, todos regresaron a clase juntos. La presidenta de la clase anunció que habría un concurso de cortometrajes destacado. Cada concursante publicaría un cortometraje de unos 60 segundos. Los resultados serían evaluados por el número de interacciones en las redes sociales. En cuanto al premio, aún no se podía revelar, pero definitivamente sería significativo. El año pasado, la presidenta de la clase fue la campeona, pero al ver la expresión de confianza de Hyun, pensó que Hyun era la rival digna de este año porque Hyun tenía dos dioses masculinos a su lado. Bin y Min. Hyun quería pedirles que la ayudaran a ganar el premio, pero ambos se negaron. Hyun preguntó resentida la razón. Pensaron que sería más significativo si Hyun lo hacía sola. Hyun recordó la situación del año pasado. Aunque había hecho todo lo posible para bailar, el resultado seguía siendo 0 visualizaciones. Se sintió avergonzada solo de pensarlo. Hyun no quería que eso volviera a suceder. Hyun todavía debería tener un compañero. Esa era también la tarea que Bin le asignó a Hyun para ver cómo elegiría a un compañero. De repente, Min cambió su actitud. Decidió convertirse en el mentor de Hyun. Al ver esto, Bin también quería competir. Hyun se volvió a sentir engreída. Sé que soy guapa. No necesitan pelearse por mí. Volviendo al tema principal, Hyun sugirió que ambos fueran sus mentores, pero Bin y Min no querían estar en el mismo equipo. Hyun solo pudo suspirar. Después de eso, Hyun regresó a clase, sin saber todavía a quién elegir como su compañero. De repente, Bon-heu asomó la cabeza. Hyun quería filmar el cortometraje con él, pero Bon-heu ya había encontrado un compañero para filmar, así que Hyun tuvo que estar decepcionada. Justo entonces, apareció la presidenta de la clase. Hyun pensó que las dos también eran cercanas, así que invitó a la presidenta de la clase a filmar juntas con una expresión muy entusiasta. Pero estaba claro que la presidenta de la clase tenía una actitud despectiva hacia Hyun. Solo estaba poniendo una fachada falsa. En este momento, Bin se vio obligado a entregar pollo a la empresa de música y accidentalmente se encontró con Min. Min pensó que Bin estaba merodeando por aquí para aprovecharse de su fama, así que no le agradaba en absoluto. Min trazó claramente la línea y le prohibió a Bin acercarse demasiado a Hyun. Bin quería saber la razón. ¿Por qué eres un fraude? Sin embargo, Bin insistió en que sus sentimientos por Hyun eran reales y que su promesa de hacer famosa a Hyun también era real. Min afirmó que Bin no podía hacerlo. Bin estaba muy enojado. Bueno, solo tendremos que esperar y ver. Por la noche, Hyun daba vueltas en la cama. Casi todo el mundo había terminado de filmar y publicar sus vídeos. Incluso el vídeo de Bon-heu tenía miles de interacciones, pero Hyun todavía no había encontrado una idea. De repente, Hyun recibió un mensaje de la presidenta de la clase, pidiéndole que hiciera lo mismo que en el vídeo que Hyun había visto. Solo pudo quedarse boquiabierta de asombro. Este era un baile extremadamente difícil. Bin le dijo a Hyun que la presidenta de la clase había estado aprendiendo a bailar desde que era niña. No cabía duda de que bailaba bien. Pero Hyun solo era una aficionada. ¿Cómo podía aprender este baile en 1 o 2 días? Hyun todavía quería aprender. Le pidió a Bin que le enseñara a bailar, pero Bin no pudo ayudarla. Justo entonces, apareció Min.
Él ayudaría a Hyun. Bin mostró desprecio, pensando que Min no podía enseñarle, pero Min pudo entender los movimientos después de ver el vídeo por un momento. Puso la música y lo demostró, lo que sorprendió mucho a Hyun. Bin se sintió inferior de nuevo. Min comenzó a enseñarle a Hyun cada movimiento. Hyun lo aprendió rápidamente. Fue a buscar a la presidenta de la clase. «Podemos ensayar juntas», dijo. La presidenta de la clase todavía mostró desprecio. Hyun pensó que ella sería la que interpretaría el fondo. De repente, aparecieron Min y Bin, junto con el estudiante Bon Heu. Querían ver a Hyun y a la presidenta de la clase practicar el baile. La presidenta de la clase estaba muy emocionada. Trató de mostrar todas sus habilidades, pero todo el protagonismo se lo llevó Hyun. Aunque se decía que Hyun era una principiante, sus movimientos eran tan hábiles como los de una profesional. Todos alabaron a Hyun, lo que hizo que la presidenta de la clase comenzara a sentirse inquieta. Tenía miedo de que Hyun le quitara su posición. Tuvo que esconderse en el baño para tomar la medicina. Afortunadamente, la mayoría de los comentarios mencionaban a la presidenta de la clase, lo que la tranquilizó, pero también hubo algunos comentarios elogiando a Hyun, lo que hizo que la presidenta de la clase se sintiera muy incómoda. Recordando el momento en que Bin miró a Hyun y sonrió brillantemente, la presidenta de la clase se enojó aún más. De repente, la presidenta de la clase sintió dolor de estómago y náuseas. Probablemente había tomado demasiada medicina. Vomitó violentamente. Después de salir del baño, la presidenta de la clase se encontró con Hyun. Al ver que su tez era pálida, Hyun inmediatamente le preguntó qué le pasaba. Entonces la presidenta de la clase reveló su verdadero rostro. Le dijo a Hyun que se perdiera, pero antes de que pudiera terminar su segunda frase, la presidenta de la clase se desplomó en el suelo. Hyun entró en pánico y rápidamente la llevó a la enfermería. Resultó que el tipo de medicina que estaba tomando la presidenta de la clase era un fármaco para perder peso rápidamente. El dolor de estómago y las náuseas eran solo síntomas comunes, pero también tenía efectos a largo plazo. Este era el secreto de la presidenta de la clase. El médico quería notificar a su familia. Bin lo haría en su lugar. «Entonces puede estar tranquila», dijo el médico, confiscó el frasco de medicina y se fue. De repente, Bin recibió una llamada telefónica. Fue a contestar el teléfono. Hyun entró en la habitación para cuidar de la presidenta de la clase. No esperaba que se estuviera preparando para ser dada de alta del hospital. Hyun quería que la presidenta de la clase descansara más. No quería que Hyun interfiriera en sus asuntos. La presidenta de la clase odiaba a la gente como Hyun. Era una persona insignificante, pero siempre actuaba como una santa. Resentida se fue. Hyun estaba muy triste y no entendía qué había hecho mal. Después de eso, Hyun regresó. Bin la estaba esperando. Había terminado de lidiar con la situación de la presidenta de la clase. Hyun se preguntó qué pensaba Bin de la presidenta de la clase. Solo la consideraba una amiga, pero Hyun sabía que a la presidenta de la clase siempre le había gustado Bin en secreto. El día en que Bin se confesó a Hyun, la presidenta de la clase también tenía la intención de confesarle su amor a Bin. Hyun se sintió culpable porque su broma había destrozado las esperanzas de la presidenta de la clase. De vuelta al presente, Hyun le dijo a Bin que rechazaría su confesión. Bin no entendía por qué Hyun tenía que ser tan repentina. Bin todavía no había cumplido su promesa de hacer famosa a Hyun. Era solo que Hyun no quería seguir mintiéndose a sí misma y a todos los demás. Quería terminar esta obra. Bin se sintió un poco decepcionado. Al día siguiente, Bin le envió un mensaje de texto a Hyun para que se reunieran, pero ella no quería ver el mensaje. Hyun pensó que los problemas de la presidenta de la clase fueron causados por ella. Hyun no sabía cómo enfrentarla. En ese momento, Min apareció. «Tonta, ¿qué pasó de nuevo?» Min llevó a Hyun a comprar pastel. «Come primero, luego cuéntame sobre ello». Hyun no tenía hambre, pero Min aún cortó el pastel y se lo dio a Hyun. Se sentó y observó a Hyun comer. Hyun recordó cuando era pequeña, estaba aislada por sus amigos. Solo Min jugaba con Hyun, pero siempre la consideraba una tonta. Hyun quería escapar de esa sombra, por lo que quería atraer la atención de todos haciéndose famosa. Pero Hyun accidentalmente había lastimado a otros. Pensó que debía detenerse y seguir siendo una tonta que no causaba problemas. Min estaba enojado. ¿Por qué siempre estás pensando en los demás de esa manera? Esa era la razón por la que Min llamaba a Hyun tonta. Hyun se fue enojada. Min quería llevar a Hyun a un lugar, el parque donde los dos solían jugar cuando eran pequeños. Hyun siempre se sentaba sola en el tobogán. Eso fue lo que atrajo la curiosidad de Min. ¿Por qué estás sentada ahí? Min siempre había querido acercarse a Hyun y entenderla, pero solo tenía la oportunidad ahora. Hyun estaba divertida. Resultó que tenía un fan incondicional desde que era pequeña y no era completamente insignificante. Min llevó a Hyun a comer de nuevo.
Hyun comería mucho para hacer algo grande y no dejaría problemas para los demás, especialmente para Eun-bin, quien la había ayudado mucho. Tan pronto como se mencionó a Eun-bin, la actitud de Don-min cambió. Le arrebató la comida a Hyun. Don-min no quería mencionar a Eun-bin. Inesperadamente, Eun-bin fue enviado inmediatamente frente a él. También estaba buscando a Hyun. El triángulo amoroso continuó. Don-min se interpuso entre ellos y no permitió que Eun-bin se acercara a Hyun, pero Hyun le pidió a Don-min que le diera algo de espacio. Tenía algo que decirle a Eun-bin. En ese momento, Don-min fue llamado de vuelta por su empresa. Tuvo que irse resentido. Entonces Hyun ideó una manera de resolver el secreto de Eun-bin, simplemente anunciar que había sido eliminado del grupo ídolo. Aunque todavía era una mentira, todos inicialmente etiquetaron a Eun-bin. La culpa no recaía por completo en él. Hyun también quería trazar una línea clara con Eun-bin después de resolver este asunto. Él se sintió un poco decepcionado, pero tuvo que estar de acuerdo con Hyun. Al día siguiente, las noticias se difundieron en línea de que el grupo ídolo estaba a punto de debutar. Todos pensaron que Eun-bin estaría en el grupo. Esta sería una oportunidad para que anunciara que había sido eliminado. Hyun también podría estar tranquila. Encontró a la presidenta de la clase y tenía algo que decirle. Las dos fueron al pasillo. Hyun quería explicar que la confesión entre Eun-bin y ella era solo una obra. La presidenta de la clase y Eun-bin todavía podrían convertirse en pareja. La presidenta de la clase pensó que Hyun estaba mostrando lástima y quería burlarse de ella. Hyun solo pudo disculparse. La presidenta de la clase se fue enojada. De repente, la presidenta de la clase se dio cuenta de por qué Hyun sabía que le gustaba a Eun-bin. La presidenta de la clase recordó el misterioso teléfono que Hyun usaba a menudo. Parecía tener toda la información. La presidenta de la clase decidió investigar. En clase, todos seguían discutiendo si Eun-bin realmente debutaría. Bon-heu estaba muy emocionado porque había conseguido el autógrafo de Eun-bin. Hyun miró la emoción de todos y no pudo soportar revelar la verdad. De repente, apareció un artículo en línea diciendo que el grupo que estaba a punto de debutar tenía 5 miembros que eran todos aprendices de tercer año, pero Eun-bin dijo que era un aprendiz de primer año. Todos comentaron que estaba mintiendo. Hyun inmediatamente sacó el misterioso teléfono y borró la publicación en línea. La presidenta de la clase notó accidentalmente esta acción. También descubrió el secreto de Hyun. Esa noche, la presidenta de la clase se quedó atrás y espió. Descubrió que Hyun se escondía en la habitación abandonada, usando secretamente el misterioso teléfono. La presidenta de la clase la atrapó con las manos en la masa. Hyun la persiguió y quiso explicarle. Solo quería usar los secretos de todos para acercarse a ellos. La presidenta de la clase se preguntó si incluso la historia de que Eun-bin se había confesado estaba relacionada con esto. ¿Verdad? Hyun no se atrevió a negarlo. La presidenta de la clase sintió que Hyun se estaba burlando de todos. Confiscó el teléfono y se fue. Hyun entró en pánico. Si este asunto se exponía, nadie podría perdonarla. Al mismo tiempo, Eun-bin estaba filmando un vídeo anunciando que había sido eliminado del grupo ídolo. Por otro lado, la empresa de gestión del grupo ídolo también hizo un anuncio de que el grupo ídolo debutaría al público mañana. La primera persona en la lista en ser anunciada era Don-min. Sus días pacíficos en el instituto llegarían a su fin. Don-min realmente no quería ser una celebridad. Sin embargo, al día siguiente, la noticia se había extendido por todo el instituto. Todos estaban muy sorprendidos. Hyun quería encontrar a Don-min y preguntarle al respecto, pero no vino a clase hoy. De repente, la presidenta de la clase apareció. Sacó a Hyun para hablar. La presidenta de la clase conocía todos los secretos del teléfono. Hyun quería recuperar el teléfono y le pidió a la presidenta de la clase que no le contara esto a nadie. La presidenta de la clase sacó el vídeo de Eun-bin cantando y la amenazó. Si se revelaba, la vida de Eun-bin como estudiante definitivamente terminaría. Hyun resentida preguntó, ¿tienes que llegar tan lejos? La presidenta de la clase le dio la condición. Quería que Hyun desapareciera y se convirtiera en una persona discreta como antes. La presidenta de la clase le dio a Hyun tiempo para pensar. Se dio la vuelta y se fue. De repente, Hyun corrió hacia adelante, empujó a la presidenta de la clase al suelo y recuperó el teléfono. Se disculpó con la presidenta de la clase y huyó. La presidenta de la clase se sentó en el suelo y gritó de rabia. Hyun trató de borrar todos los rumores en línea. Desafortunadamente, chocó con alguien. Esa persona se inclinó para ayudar a Hyun a recoger su teléfono. Resultó ser Don-min. En realidad, la razón por la que Don-min se convirtió en una celebridad era para atraer la atención de Hyun, pero ahora solo estaba preocupada por la seguridad de Eun-bin. Hyun tenía prisa por encontrarlo. Don-min agarró la mano de Hyun. Le preguntó por qué Hyun estaba preocupada por Eun-bin porque somos amigos, pero Don-min no lo creía. Pensó que Hyun se había enamorado de Eun-bin. Hyun no tuvo tiempo de explicarlo. Inmediatamente se fue, lo que dejó a Don-min muy decepcionado.
Los rumores se extendieron cada vez más rápido. Hyun fue al auditorio y vio a todos esperando allí. La presidenta de la clase le dio a Hyun la oportunidad de explicarse. Bon Geu y Bin se sentían confundidos. Hyun sacó el misterioso teléfono. Gracias a él, Hyun tenía el poder de administrar las cuentas de redes sociales que sus amigos estaban usando. Conocía todos los secretos de todos. Aunque Hyun lo había admitido, la presidenta de la clase todavía no estaba satisfecha. Culpó a Bin por ser cómplice en engañar a todos con Hyun. Bon Geu aconsejó a la presidenta de la clase que este asunto no era demasiado grave. No había necesidad de arruinar a Bin. Sin embargo, Bin había tomado su decisión. Filmó un vídeo admitiendo que era un mentiroso y lo publicó él mismo en línea. Aunque fue criticado por todos, Bin se sintió aliviado. La presidenta de la clase se sintió muy frustrada. Bin siempre tomaba decisiones que la hacían sentir incómoda. La presidenta de la clase inmediatamente se fue. Bon Geu la persiguió. Hyun se quedó y cuestionó a Bin. ¿Por qué tienes que arruinarte? Podría haber pensado en una mejor manera. Se sintió culpable por Bin y también se sintió muy impotente. Pero Bin animó a Hyun. Estaré bien. Por el contrario, Bin se sintió aliviado. Después de eso, los dos regresaron juntos a clase. Los estudiantes pasaron de admirar a Bin a marginarlo. Dibujaron grafitis en el pupitre de Bin y le arrojaron basura. Hyun y Bon Geu querían detenerlos, pero no pudieron. Solo la aparición de Don Min hizo que todos se detuvieran. Don Min actuó amigablemente hacia Bin, así que nadie se atrevió a tener más opiniones. Hyun también se sintió algo aliviada. El semestre llegó a su fin. Inesperadamente, el vídeo de Bin le ayudó a ganar el destacado premio al cortometraje. El director quería que Bin diera un discurso. Quería aprovechar esta oportunidad para disculparse con sus amigos porque les había mentido a todos para ser famoso, pero en el proceso se dio cuenta de que había perdido muchas cosas importantes. Buenos amigos, el valor para admitir la verdad. Afortunadamente, sus amigos no abandonaron a Bin, así que se dio cuenta de sus errores a tiempo. Bin quería expresar su profunda gratitud a esas personas. Nadie está sin secretos. Nadie está sin lados oscuros en su personalidad, pero ¿cuántas personas se atreven a levantarse y reconocerlos? Esta es una etapa que debe atravesarse para convertirse en adulto. Bin también pidió terminar su discurso aquí. Todos los que escucharon el discurso también se examinaron a sí mismos. Gradualmente abrieron sus corazones y perdonaron a Bin. La vida mejoró. Hyun tomó el misterioso teléfono y lo colocó de vuelta en la parada del autobús, devolviéndolo a donde comenzó. Había aprendido a conectar con la gente, así que no necesitaba usar el misterioso teléfono. En realidad, hacer amigos no era tan difícil como Hyun pensaba. Solo necesitaba encontrar un terreno común. Podía encontrar completamente un alma gemela para toda la vida, y esa persona para Hyun era Bin. Esta noche, los dos se vistieron hermosamente para prepararse para su primera cita oficial. Gracias por ver toda la película. Nos vemos en los próximos clips.